Seguro que esta escena suena familiar. Una reunión, todo el mundo hablando y riendo, y de repente nos fijamos en una persona que permanece en silencio. Ojo, no es porque se aburra o esté triste, para nada. En realidad, su mente está a 1000 por hora, registrándolo absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno a entender por qué algunos cerebros funcionan así. Y es que, claro, lo que se ve desde fuera no tiene casi nada que ver con lo que está pasando por dentro. Se suelen lanzar etiquetas rápidas. Es una persona tímida, distante, insegura. Pero lo que de verdad está ocurriendo es una historia completamente distinta. Hablamos de un mundo interior complejísimo, con un radar hipersensible y un proceso constante de autorregulación neurológica para simplemente no colapsar. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido en 4 partes. Primero veremos cómo funciona ese radar hipersensible. Luego entenderemos por qué la falsedad agota tanto. Después exploraremos de dónde viene todo esto, su origen como mecanismo de supervivencia. Y para terminar, veremos la parte más dura, el precio de la invisibilidad. Venga, empezamos por el principio. El sistema nervioso de una persona observadora no procesa las interacciones sociales igual que la mayoría. Y esto es clave, no es una lección, es, por así decirlo, una configuración neurológica de base. A ver, mientras mucha gente escucha las palabras y ya está, el cerebro del observador es como una radio de altísima sensibilidad. Está sintonizando un montón de frecuencias a la vez. Los tonos de voz, casi imperceptibles, los cambios en la energía del grupo, esas microexpresiones que duran una milésima de segundo. Incluso capta el significado que hay detrás de los silencios. La sensación interna es justo esa. No es que no se quiera participar, es que la mente está gestionando un volumen de datos tan brutal que el sistema se sobrecarga. Es la metáfora perfecta, como tener decenas de pestañas del navegador abiertas. El procesador sencillamente se ralentiza. Vale, pasemos ahora a la consecuencia directa de todo esto. Esa hipersensibilidad provoca una tolerancia bajísima, pero bajísima, a la falsedad. Para entender esto, tenemos que hablar de un concepto fundamental, la autorregulación neurológica. A ver, cuando el cerebro detecta algo que no es auténtico, que no es de verdad, se desconecta para protegerse. Esto no es fobia social, no es pereza, es un mecanismo biológico para conservar energía mental, un cortafuegos, por así decirlo. Y este proceso es casi automático, ocurre en 3 fases. Primero, el detector de incoherencias salta, ¡pum! Después, el sistema nervioso se desvincula, sin más. La mente, literalmente, se va. Y finalmente surge una necesidad casi física de buscar silencio para recargar, para que la mente deje de escanearlo todo. Por eso las reuniones con mucha gente o las conversaciones superficiales pueden ser tan agotadoras. Bueno, ya hemos visto el qué, cómo funciona. Ahora vamos a ver el por qué, de dónde se aprende a observar tanto. Porque para mucha gente esto no es un simple rasgo de personalidad, sino una adaptación de supervivencia aprendida hace mucho tiempo. Esta frase lo resume todo. Muchas veces este comportamiento se forja en la infancia, en entornos un poco inestables, donde era vital leer el ambiente constantemente para saber cómo estaban los adultos y sobre todo para anticiparse a los problemas. El cerebro aprendió una lección muy clara. Observar es más seguro que participar. Y claro, hoy, en la vida adulta, aunque yo no haya peligro, ese patrón de hipervigilancia sigue ahí, activado. La mente sigue observando y sobreanalizando, no para encontrar la verdad, sino para buscar una sensación de seguridad, de control. Y con esto llegamos a la última parte, que nos desvela la gran paradoja de todo esto. Porque vivir detrás de esa barrera de observación tiene un precio emocional altísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando uno se pasa la vida analizando desde fuera, sin involucrarse del todo, para no molestar, para no equivocarse? La respuesta es una sola palabra, pero tiene un peso tremendo: la invisibilidad. Y esta es la clave de esa invisibilidad. El observador se convierte en el refugio de los demás, en esa persona que siempre escucha, que siempre entiende. Pero al no mostrarse, al no enseñar su propia vulnerabilidad, al final nadie llega a conocerle de verdad. Y es fundamental entender esto, ¿eh? No estamos hablando de un déficit social, de que a alguien le falte algo. La neurociencia lo explica mucho mejor. Se trata de tener un umbral de conexión distinto. El cerebro necesita que haya verdad emocional para registrar que una conexión es real. Si no hay esa profundidad, es como si la conexión no se anclara, no se fija. Y aquí llegamos a la reflexión final. El verdadero poder no está en analizarlo todo hasta resolver la última duda, sino en aprender a tolerar la incertidumbre, en atreverse a dejar una pregunta sin respuesta, en atreverse a hablar sin tenerlo todo calculado. No hay nada roto en un cerebro diseñado para ver la profundidad del mundo. El verdadero reto, y donde está la libertad, es en permitirse vivir plenamente en él.